En este contexto, la amnistía se presenta como una herramienta jurídica válida para restaurar el equilibrio quebrado, restituir el derecho al plazo razonable y poner fin a una persecución penal que ha dejado de ser compatible con la justicia. Por tanto, la presente propuesta es una respuesta proporcional, constitucional y legítima a una grave omisión estructural del Estado. No se trata de un perdón indiscriminado, sino de cerrar procesos que ya no pueden ni deben seguir abiertos porque el propio sistema judicial ha vulnerado los derechos de quienes debieron ser juzgados con celeridad y respeto a la legalidad. No es que quiera controversia ahorita en absoluto. No. Es más, yo quiero que es el tema de amnistía, ¿no? Estoy esperando que hables hace una hora de eso, tío. Sí, claro. Porque para mí eso no es controversia. Para mí eso es... Una afrenta. Para mí eso es... ¿Correlones? A ver, la gente sabe, ¿no? Lo que es la ley de amnistía. Tienes que explicarles un poquito. En fácil. A ver, la ley de amnistía, esta es una propuesta del congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, entre otros. ¿Qué es lo que propone? Propone que todos los delitos cometidos entre 1980 hasta el 2002, todos los delitos cometidos en ese lapso, más de 20 años, no puedan ser considerados delitos de lesa humanidad, con lo cual prescriben. Sí. Entonces, recordemos 1982, luego vino el fujimorismo, demás, jueces sin rostro, los derechos no tal, en fin. Bueno, entonces muchos procesos empezaron realmente en el 2000. Pero, por ejemplo, homicidio prescribe, creo que es a los 20 años, desaparición forzada también. Entonces, ¿eso qué va a suponer? Eso supone impunidad. Eso supone impunidad. Eso supone que personas que están con sentencia puedan ahora decir aguanta, porque además lo que pretenden es que tenga carácter retroactivo. ¿Para quién se va a aplicar esto? Para policías, para militares y para miembros de los comités de autodefensa o rondas campesinas, ¿sí? Que hayan cometido delitos o que estén investigados, procesados o sentenciados por con base en ¿por qué hasta el 2002? Porque a partir del 2002 el Perú se ratifica el tratado por la que se instala lo de delitos de lesa humanidad. O sea, el Perú firma este tratado. En la legislación internacional no prescriben. Se entiende que una grave violación a los derechos humanos, que es una intensidad menor a lesa humanidad, o los delitos de lesa humanidad no prescriben, y que cuando tú firmas un tratado eso no puede... Esto viene desde el Estatuto de Roma, de los juicios de Nuremberg. Entonces se quiere aprobar eso. Esto no significa... Hay, por ejemplo... hay también juristas, por ejemplo Humberto Abanto, que ayer lo tuvimos en Epicentro, en réplica. Él dice, yo estoy de acuerdo, pero solo para los sentenciados que estén en la cárcel mayores de 80 años, pero no para los que están siendo procesados ahora, no para los casos que están todavía en investigación preliminar o todos los casos que están en cola. Porque ¿eso qué implica? Eso implica regalar impunidad. Y además impunidad porque la mayor parte de los que están sentenciados, con extrañas y con raras excepciones, son los ejecutores, los soldados rasos, ¿sí? A esos son los que están generalmente, ¿no? Entonces hay más de 100 y pico en este momento personal de las Fuerzas Armadas. El argumento que dan es que tú no puedes someter a una persona a 20 años de investigación, obviamente, pero tampoco eso no es culpa de las víctimas ni de los familiares de las víctimas. Para generar una inmunidad general tampoco, pues, ¿no? Y luego las amnistías por delitos como desaparición, violación, torturas. Eso, creo que eso es enseñar a los que vienen que todo es posible, porque luego todo se puede borrar. Exacto, que se puede cambiar la historia. Y además vienen con ese argumento maniqueo que obviamente ataca mucho el tema de sentimiento, que es como ¿cómo no vas a tener amnistía con los policías y los militares que trataron de defender el Estado peruano y el Poder Judicial suelta ladrones y asesinos? También han dicho, ¿por qué no aceptan esta amnistía si
durante muchos años se dieron amnistía a personas condenadas por terrorismo cuando estamos hablando de situaciones completamente distintas. Bueno, a ver, ahí estuvo la comisión Larcher, ¿sí? Porque era gente que habían metido a la cárcel casi de gratis. Pero yo entiendo que tú no puedas tener sometido a una persona 20 años a un proceso. Sí, no. Pero lo que no puede hacer es que porque el Estado no funciona, porque los organismos... Oye, la Fiscalía está pidiendo... Pero no es que no funcione, es como que no quieren condenarlo. Es una decisión politizada. No es una prioridad condenar a los militares que cometieron delitos. Y porque, a ver, los ministerios de defensa sistemáticamente se han negado a dar información. Eso por un lado. En Cabelica acaban de exhumar cuerpos de cadáveres de gente desaparecida y es como, mano, esa gente desapareció hace 20 años y recién los están exhumando. Y es lo que dices tú, ¿cuántos es porque lugares no de les han tierra? dado acceso. Claro. No. Y era porque siempre ha sido un plan de aguantar mientras durara la República Caviar, de decir, mano, aguanten todo lo que puedan porque apenas volvamos a tomar el poder, nos limpiamos de responsabilidad a todos y lo estamos viendo ahora. Claro, ¿te acuerdas de la declaración de Martín Rivas? Claro, que ahora nos vamos a... como una especie de amenaza, ¿no? Claro, ahora claro, van a claro. ver, ¿no? Se acabó la fiesta para nuestros Bueno, enemigos, ¿no? a ver, yo creo que hay que respetar a la gente que se dejó el pellejo. Yo aquí cuando a veces digo que yo respeto a la policía y tal, sí, que claro. a mí me hacen bullying en el chat, porque yo soy consciente que la gente que se juega el pellejo, y por supuesto que la gente se jugó el pellejo, ¿sí? Y por supuesto que estuvieron en una situación límite, muchos de ellos. A ver, cuidado, si tú llevas un arma con 20 años, sientes que por todos los lados, que te pueden disparar por todos los lados, pues... además que fue gente muy joven, yo no estoy excusando, pero fue gente muy joven. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es los que dirigían, los que organizaban, los que permitían, los que alentaban, ¿sí? A gente, además, muy joven, soldados muy jóvenes que se jugaban ¿no? A incitarlos a eso, y que fueron los que le echaban gasolina a algo que además, o sea, mataran a niños de 4 o 5 años, a mujeres, a hombres. ¿Eso se puede permitir en aras de qué? De la defensa. No, y además Estado, ¿no? que tipo, si tú te acercas a hablar, pues vamos, seamos sinceros. O sea, ¿quién no conoce a un milico? Y si te acercas a hablar con ellos, ni siquiera tienen un mínimo remordimiento. Es como cuando le hablas a un fujimorista. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay militares los que están pidiendo esa ley de amnistía, que sienten que hubo una guerra. Hay militares que sienten ha habido una guerra y hay daños colaterales. Y es cierto que en todas las guerras hay, eso suena fatal decirlo, pero en todas las guerras modernas y tradicionales y no, hay efectos colaterales. Lo que no puede ser es que por sistema el efecto colateral de los dos bandos fuera la población civil, y que eso no tenga... Pero eso es de lo que se corren. Y que eso se amnistíe, porque hay gente que habla de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica. No se amnistían porque no consideran que han cometido un delito. Pero es que, claro, la gente dice... O sea, dice, esa es la verdad. O sea, tú le gustas a Pancho Piérola y a toda esa gente decir, está bien que los amnistíes, pero porque lo que hicieron estuvo bien. Esa es la discusión. Bueno, claro, porque legalmente yo sí sé. Para matar 5 tucos, exacto, que matar niños. Exacto, está bien, eso es lo que te van a decir. En defensa del Estado peruano. Y es la voluntad popular. Porque en la fosa había niños de Cutis y no de San Borja. Y si del otro lado los terroristas mataron a una población entera, no, eso sí está mal porque ellos eran terroristas. Pero es la discusión que siempre tenemos. No es un tema legal, es un tema de bandos. Es un tema de qué bando ganó, y el bando que ganó impone las reglas del que ganó. Entonces, ¿quiénes son culpables? Solo el terrorismo subversivo. Y el terrorismo de Estado no es culpable. No importa si es por amnistía, porque eso no le importa. No es culpable. Es como este señor del Grupo Colina que acaban de liberar y que lo premian en el Congreso. Pero a ver, por ejemplo, hay gente que dice... No importa la variable de culpabilidad. En Sudáfrica no hubo... Y ese es un proceso bien interesante, ¿no? Ya. Pero hubo Ruanda, justicia... Creo. No, justicia restaurativa. Okay. ¿Sí? O sea, la gente se sentaba... ¿Sí? Imagínate que Pedro, que yo era el militar, ¿sí? El militar que mató a toda la familia de él. Entonces yo me sentaba y reconocía, tenía que reconocerte, sostenerte la mirada y decir... Lo que tú estás pidiendo es el proceso de reconciliación que venía por una amnistía general, que era el proyecto de paz. Exacto, pero acá nadie quiere hacer una amnistía general. Pero eso no iban a la cárcel. Con la Comisión de la Verdad y Exacto, porque además la idea... la idea final del proceso de reconciliación era que en la Comisión de la Verdad lo que se recogieron fueron los testimonios de las personas que habían perdido a la familia. A lo que se orientaba era a un proceso de reconciliación. Se confrontó a las víctimas con los victimarios, y los victimarios no reconocieron frente a sus víctimas
lo que hicieron y pidieron disculpas, que eso es otro tipo de... Porque no lo consideran un error, porque no lo consideran un error, no lo van a reconocer, porque justamente el proceso de reconciliación en Perú no funciona, porque lo que hubiera tenido que haber es una reconciliación, un perdón y una amnistía general. Es decir, ok, tú eres tuco tallarín, subversivo, ya, te perdonamos. Tú eres tuco terrorista, te perdonamos. Pero eso implicaba reconocer que no son errores, sino que habían cometido una serie de delitos sumamente graves. Bueno, y del lado de las Fuerzas Armadas, nunca lo han querido reconocer. Nunca lo han querido reconocer. No, yo sí que y del lado de las personas, de la sociedad, sobre todo de la aristocracia, de la oligarquía, lo respaldan y consideran que eso ni siquiera es un delito. Al punto que obviamente, como no pueden modificar el Código Penal, lo que te sacan es una ley de amnistía. Y ellos no reconocen y nunca van a reconocer que cometieron delitos y que se llevaron gente. Mientras probablemente muchos terroristas te van a decir hasta que sí lo hicieron y se comen su cana. Lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia. A mí un señor de Sendero no me representa. A mí un terrorista de Sendero no me representa. A mí un terrorista del MRTA no me representa. El Estado me representa. Pero los militares por no eso, entonces, los militares trabajan para el Estado. No pueden decir, desde mi punto de vista, que yo acepté. O sea, yo no tengo por qué aceptar que se comporte igual las fuerzas del orden que grupos terroristas, ¿cierto? Pero el estándar moral lo tienen más encima las fuerzas del orden. Ya, por eso yo no puedo aceptar decir, claro, como unos matan, como Sendero tú te pones igual. Tú te pones igual. No, porque a mí el terrorista no me representa y el Estado me representa y tiene la obligación de respetarme. Tiene una obligación, claro. Y por último, es cierto que en todas las guerras hay daños colaterales y el que diga lo contrario miente, ¿sí? Pero el que es policía y que es militar es su trabajo. Igual que un periodista puede haber daños colaterales. Oye, te metieron una nota que tú verificaste que era tu fuente de toda la vida, confiaste, ¡pum!, te hizo caer. Bueno, pues un policía o un militar tiene que asumir, si ha habido daños colaterales, tiene que asumir su culpa, porque es parte de su trabajo, ¿sí? Y asumir. Lo que no puede ser es sistemático que por los dos lados muriesen. O sea, creo que faltan 8.000 personas, que hay no sé cuántos lugares de entierro. Estamos hablando de que se abra la tierra y yo he visto niños, he visto bebés. O sea, yo lo he visto, a mí no me lo han tenido que contar. ¿Sí? Y hay gente que no cree eso. Entonces, negacionistas. Ya, bueno, ¿me entiendes? Y esa gente es peruana. Exacto. Y decir que ahí no pasa nada y que ahí se da una amnistía, no una reconciliación o una justicia restaurativa, porque claro, el argumento es, no puedes tener a policías y militares que además tienen abogados pagados por el Estado. Hace 20 años. Sí, tú no los puedes tener 20 años con procesos, es cierto. No, los abogados felices de que estén 20 años, creen. Y luego, bueno, que estén con 80 años en la cárcel. Yo tampoco soy partidaria de que la gente tenga que morir en la cárcel. Pues yo tampoco, o sea, me parece que, bueno, si quieren salir, que salgan, pero ya tienen su sentencia, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con las familias de las víctimas que también se están muriendo sin haber encontrado a sus hijos? Sin haber encontrado. Ya no tener justicia, sino haber encontrado a sus porque hay un juicio de su madre que no quiere decir dónde lo sepultó. Ese es la vaina, porque no, te estoy diciendo. ¿Qué les respondemos a ellos? Y luego eso, ¿qué germen genera? Resentimiento, quizá obviamente. Habría que buscar una vía más práctica para la reconciliación. Esto de que se asuman culpas, no lo sé, no tengo la varita mágica. Pero es una voluntad. Ya se pasó. El timing ya se pasó. Porque requiere voluntad política y esta ley que sacan tiene una intención política. O sea, tiene una intención de decir, ok, el discurso estuvo bien hecho. Estoy diciendo que cuando sacan este pata del caso Colina, que lo sacan luego de haber cumplido la condena. Le corresponde salir, pues. Le corresponde salir, pero lo llevan al Congreso y lo presentan como alguien mal sentenciado. Entonces ese es el discurso de la posverdad llevado al extremo. Una vez que saquen la ley de inmunidad, ¿tú crees que van a discutir la entrada en vigencia del Convenio de Roma? Te van a decir, no, se les dio amnistía porque eran inocentes. Y a la gente que come el té con chancay, en el cerebro no le entran más variables y entienden que son inocentes. Entonces así se mueve la posverdad. Por eso es que lo hacen, no lo hacen porque les parezca que 20 años es mucho o poco, o no, lo hacen porque quieren imponer una historia. A mí eso es lo que yo percibo. Muy peligroso porque se junta además con la ley APCI que prohíbe a ONGs y a fundaciones que se hagan. Ya te están diciendo qué te va a pasar si hay un problema así ahora. Lo que te pasaría es que ya no tendrías esas posibilidades a futuro. Y eso es lo grave. Claro, la ley APCI lo que hace es que prohíbe que las ONGs y fundaciones asuman la defensa contra el Estado en sede nacional o internacional.
Es decir, todas estas personas que ahora van a amnistiar, ¿sí? Las partes agraviadas no va a poder llevar... ¿Con qué lo van a pagar? No tienen los recursos. Para ir a sede internacional. ¿Y cuál es el discurso respecto a esas ONGs? Que esas ONGs, y lo ves en el Betel, intervienen contra el Estado, son los enemigos internacionales, desestabilizan el país, y lo que necesitamos es cerrar nuestras relaciones con esos órganos, esos financiamientos internacionales que vienen desde Soro, y denunciar cuánto convenio hay para que nos volvamos casi un Estado fundamentalista. O sea, no es como que aislado, es como, viene en un sentido único. Y todo. yo también creo que hay que mirar también, por ejemplo, en Ayacucho, es un sitio donde yo he trabajado, o sea, mucho, he viajado bastante, ¿sí? En Ayacucho, las consecuencias, los niveles de alcoholismo, antes había pandillaje. Eso estaba viendo en Ayacera cómo consumen crack en Palestina, las economías ilegales. Brother, y se los tiran. Economías ilegales. Chicotea a la gente, quiero decir, si tú vives con miedo a que te maten por un lado o por otro, levantándote y viendo muertos en la plaza de armas de Ayacucho, de Huamanga, ¿sí? Pero que si sales sabes que tu tío, tu primo, por unos u otros, ¿no? Porque a ti llegaba Sendero y no le querías dar tu tuna y te mataba y también o te acusaba de ser un colaboracionista y te asesinaba. Pero llegaba el otro y también te violaban y también no todos. No todos. ¿Cierto? No todos. ¿Ya? O sea, los que sembraban terror, empezó Sendero Luminoso, claro. La raíz de todo eso es otro tema. Pero eso deja secuelas. Entonces tú tienes, tú mirabas, ¿no? En la cantidad, por ejemplo, en Ayacucho, las cárceles, la mayor parte de los hombres que están por delitos sexuales, por violencia. El nivel de alcoholismo, el nivel de pandillaje, porque eso es una violencia que ha dejado secuela. Yo me pregunto, con esta ley de amnistía, ¿qué mensaje se le está dando a mucha gente? El desaparecido tiene madre, padre, o hermanos, o primos, ¿qué mensaje estás dando? ¿Cómo va a reaccionar esa gente a futuro? El mensaje es claro, agacha la cabeza, trabaja, y no alborotes, produce y muere. Mira tu novela. Rápido, claro, tal cual. Tenemos al fondo hay sitio para que te entretengas de momento. Es lo que hay. Y listo. Chao. Mientras unos pocos realmente disfrutan. Y a los chinos le cobramos el 5% a la mierda. Ya se aburrieron de denunciar. La ley 32107 no era una ley que precisamente evitaba, ¿no es cierto?, garantizaba que se prescriba los delitos de lesa humanidad. Hubo jueces que aplicaron su control de convencionalidad y ahora salen con una propuesta de amnistía para que absolutamente todos denunciados, investigados queden. Y voy a mencionar un caso de mi región, que no sé si lo conocen, que es la matanza de Cachahui. Cachahui es una comunidad campesina en la provincia de Chumbivilcas. En el año 1980, una patrulla del ejército violó mujeres. Uno de los casos más fuertes de mi región. Torturó campesinos. Ellos no eran terroristas, no eran senderistas. Esas mujeres fueron violadas. Yo me pregunto, ¿esas personas que están procesadas por violación sexual tienen derecho a la amnistía? Hay derecho a la amnistía para aquellos malos miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, del Ejército, que han cometido atentados contra la integridad, la libertad sexual. ¿Les autorizaba matar y asesinar a gente de esa manera? A mí no me parece, presidente. Porque también las víctimas, como la zona de Cachahui, de una comunidad campesina, que también esperan justicia, porque hasta ahora no hay justicia.